están ustedes? En este fin de semana de febrero, el primero, hoy día para mí es un gusto estar en este cita regional. Hoy estamos con la diputada Camila Flores. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, Rodrigo, un gusto saludarte, de verte como siempre, y a todos nuestros televidentes también un saludo caluroso. Con el senador Kenneth Piu. ¿Cómo le va, senador? Senador Piu. Muy bien, Rodrigo, y esperando todos nos podamos vacunar muy pronto. Sí, muy bien. Y con el doctor Luis Basáez. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, maestro? Un gusto saludarlo. Saludos le mandó el doctor Molinari. Ah, qué bueno. Y también entiendo que se va a incorporar en un rato más el abogado Mundaca. Bueno, yo creo que hay hartas cosas en las cuales tenemos que conversar. Indudablemente que la más... Hay varias polémicas, pero la polémica que más nos toca es la salida abrupta, dicen algunos, y otros dicen que era crónica de una muerte anunciada, del Seremi de Salud Francisco Álvarez. Cuestión de que causó extrañeza a mucha gente, pero los funcionarios públicos son funcionarios públicos, las autoridades de gobierno están allí hasta que el gobierno estime que sigan, pero en este caso es el tema de la salud. Y también la otra polémica, aunque está más lejos, es la polémica de este medicamento ruso Avifavir, que estaría poniendo a disposición de su gente aparentemente el alcalde Daniel Jadue, en circunstancias que al parecer es un medicamento en experimentación. Por tanto, si todo el tema es la polémica sobre esto, hoy día el doctor Basáez se va a regocijar. Pero partamos con usted, diputada Flores, por el tema político que implica la salida de Álvarez. Diputada Flores. Gracias, Rodrigo. Bueno, un breve segundo solamente para mandar un cariñoso abrazo a todos nuestros agricultores de la región de Valparaíso que sufrieron tan fuertemente las consecuencias de las últimas lluvias del fin de semana pasado. Muchos parrones rotos, uva partida. La verdad es que ha sido una situación muy compleja, Rodrigo, particularmente para nuestros pequeños agricultores de la zona de Santa María y de San Esteban, para lo cual estoy solicitándole y le solicité una visita que hizo esta semana la ministra de Agricultura, se decrete zona de catástrofe agrícola porque necesitamos llegar con recursos y apoyo porque son millones los que se han perdido porque la inversión, particularmente de este tipo de uva de mesa, que es la que se exporta a otros países, ¿cierto? Uno de los principales consumidores, por ejemplo, es China. Es una cepa que, por supuesto, la inversión es bastante cara para poder sacarla adelante. Y en ese sentido, las pérdidas para ellos son tremendas y también, por supuesto, para todas las personas que van a quedar desempleadas a propósito de que no van a poder trabajar, ¿cierto?, en la recolección de la fruta, en los packing, en fin, en tantas cosas que se hacen a propósito de la actividad. Así que estamos buscando soluciones y mecanismos. Hoy viernes yo tengo reunión con nuestros agricultores en la zona para buscar apoyo concreto, real y eficiente. Dicho eso, Rodrigo, a propósito de la salida del Seremi, bueno, yo lo lamento mucho. Ya, yo creo que el Seremi hizo un muy buen trabajo durante estos casi 3 años, ¿cierto?, que llevamos de gobierno. Creo además que el manejo particularmente tanto de la pandemia, también lo que fue, ¿cierto?, la situación de Quintero, Puchuncaví, que también fue muy difícil para él y le tocó también estar ahí muy protagonista esa situación. A pesar de todas las dificultades de estas situaciones, Francisco hizo una tremenda pega. Yo la verdad es que hice todo lo posible, todo lo que estuvo a mi alcance, al igual que el senador Francisco Chaguán, para poder evitar esta situación, que se pueda revertir esta decisión, cosa que desgraciadamente no ocurrió, y más todavía, ¿cierto?, en el minuto que se le saca, a días, ¿cierto?, de lo que iban a comenzar a hacer este proceso de vacunación masiva en nuestra región y en el país. O sea, me parece a mí además que el momento no podía ser el peor. Y en ese sentido, Rodrigo, yo lamento que finalmente el gobierno haya tomado una decisión como esta, porque la verdad es que no entiendo todavía cuáles son los motivos.
porque hasta el minuto nadie me ha podido decir cuáles son los motivos técnicos para haber sacado al Seremi de Salud, sino que al parecer más bien tiene que ver con temas de protagonismo, con que quizás Francisco estaba tomando mucho protagonismo, que estaba opacando a otras personas, y no que realmente tenía que ver, ¿cierto?, con la actividad propia a la que ejercía. Gracias. Se ha incorporado don Matías Mundaca, ¿cómo le va, abogado? Tarde pero llega, como los ferrocarriles del Estado decían antes. Sí, Doctor Basáez, continuemos con usted. Sí, colgándome un poquito de lo que dijo Camila y a propósito de lo que dijo fuera de pantalla Kenneth, para no apropiarme de la idea, pero creo que efectivamente lo que debiera hacerse es generar un fondo regional de emergencia contundente para poder llegar en ayuda de esta y cualquier otra emergencia que se produzca en la región. Respecto a Francisco Álvarez, bueno, todos sabemos que los cargos de confianza son esos, de confianza, y son de confianza política. Y cuando tú te encuentras mal con tu jefe, aún así lo haya hecho bien técnicamente, simplemente te sacan. Ese es uno de los defectos que tiene el sistema político nuestro, que en este caso, que es un tema bastante profesional, aquí deberían estar los mejores y no estar cambiando a las personas por una cuestión meramente política o meramente de desencanto del jefe. Son las cosas que hay que corregir en este país. Respecto al tema técnico, obviamente hay que sacar un Seremi de Salud que está comprometido, que está al mando de un equipo en tiempos tan difíciles como ha sido la pandemia y particularmente ahora que es el proceso de vacunación, la esperanza de la población para resolver el problema. Era poco lógico desde el punto de vista profesional haber retirado a quien encabeza el proceso. Porque claramente todos los que manejamos instituciones sabemos que al llegar tenemos un tiempo en donde tenemos que conocer los equipos, saber lo que está ocurriendo, ver las medidas que se están haciendo, y ese tiempo hoy día en este proceso de vacunación es complejo ejecutarlo. Así que yo, la verdad, lamento lo que ocurrió y espero que en adelante las autoridades políticas manejen estos temas con un criterio más profesional que político y no estemos dejando, en este caso, la vida de las personas al simple arbitrio del carácter. Albedrío. Don Kenneth, senador Piu, ¿y cuál es su visión sobre esta salida del Seremi Álvarez? Porque sin perjuicio de todo lo que haya dicho la diputada y el doctor, la percepción de la gente es una percepción bastante favorable sobre la acción que había tenido el Seremi. Había sido duro, inclusive con el presidente de la República, le había aplicado una sanción a él por sacarse la mascarilla, no menor, más de 2 millones de pesos, en fin. Y su salida, digamos, sin perjuicio de la cosa política, resulta inexplicable. ¿Cuál es su visión sobre esto? Bueno, yo espero, Rodrigo, que no se crea que porque le pasó una multa al presidente lo sacaron. Eso sería el primer absurdo. Y quiero hacer un reconocimiento en Francisco Álvarez, un joven talentoso que se ganó el cariño y el aprecio de toda una región. Y Francisco fue uno de los primeros en contagiarse de coronavirus. Y yo quiero recordar que él estuvo internado en la unidad de pacientes críticos, sometido a ventilación. O sea, esto casi le costó la vida. Y él se recuperó y ¿qué ejemplo dio? Volvió a su puesto de trabajo. O sea, una persona ejemplar que ha conducido todo de una manera profesional. Por lo tanto, como esto es político, y ya se lo ha dicho, tendremos que entender qué llevó a la decisión política. Pero eso obviamente no lo vamos a saber tan rápido. Yo espero, eso sí, que se nos informe. La verdad es que yo no me meto mucho en problemas de matrimonios ajenos, pero aquí claramente no tenía el cariño y aprecio de la región, pues, porque a lo mejor lo tenía, pero en realidad no lo tenía ni el gobierno ni el intendente, porque objetivamente ahí se produce un problema y ese problema parece ser un problema político más que técnico, cuando debió haber primado el criterio técnico frente a lo político. Esos son los problemas que tenemos en Chile, pues, los problemas en que la política se mete indebidamente en actuaciones o circunstancias en que la política tiene que estar ajena, porque este es el manejo de una pandemia. Y en ese sentido, claramente se les debe una explicación a los parlamentarios de Chile Vámonos, ¿verdad?, respecto de por qué
esta autoridad, que si bien es cierto no es designada por el intendente, acordémonos que los Ceremi los designa el ministerio correspondiente. ¿Por qué el Ministerio de Salud decidió remover al joven Ceremi? Bueno, es un secreto que a lo mejor nunca sabemos, pero que tenemos que criticar, porque objetivamente aquí lo importante es el manejo de la pandemia y la vacunación, antes que los manejos políticos, los roces o el mal genio que pueda tener el intendente respecto de las personas que le colaboran. Así que es una lástima lo que pasó. Esperemos que algún día se sepa. Ok. Camila, ¿y por qué le ha dado tanta importancia o realmente es una tremenda importancia, cambiando de tema, digamos, este asunto de qué pasó en la comuna de Recoleta, digamos? ¿Hay realmente un error allí? ¿Hay este medicamento de nombre raro, Avifavir, que también suena medio árabe, ¿sí? No se podía... No entiendo por qué se ha transformado eso en una polémica, diputada Flores. Bueno, Rodrigo, yo creo que se ha transformado en una polémica porque todos los entendidos en la materia, la comunidad científica, los médicos, incluso la presidenta del colegio médico, que claramente es una mujer de izquierda, que viene del mismo mundo, ¿cierto?, del alcalde de Recoleta, también se ha opuesto a la entrega de este medicamento porque es algo que, según en palabras de los entendidos en la materia, no serviría para curar el coronavirus, sino que se habría usado para otro tipo de enfermedades, pero no para el coronavirus. Y yo creo que, claro, se genera esta polémica porque en el fondo el alcalde, que yo no sé si será médico o tendrá algún doctorado en la materia, no lo sé, pero cuando todo el mundo científico te dice que no hagas algo, efectivamente a uno le da que entender de que efectivamente tienen razón, que por algo lo dicen y que son los especialistas de la materia, y que si ellos recomiendan que no se entregue, que no se haga masivamente, bueno, por algo lo están diciendo. Yo tengo la impresión de que el alcalde no es médico y por lo tanto claramente vale más la opinión del mundo científico, de los expertos y no la de él. Y además, Rodrigo, porque evidentemente él está haciendo con esto campaña política, si eso es. Él está, por un lado, yendo a la reelección como alcalde, pero por otro lado también haciendo campaña, ¿cierto?, recorriendo el país como presidenciable del Partido Comunista. Entonces, claramente, él con esto utiliza como un mecanismo de campaña este remedio, ¿cierto?, que vendría, ¿cierto?, a hacer la cura o un tratamiento efectivo para el coronavirus, y que lo trae de manera gratuita y con todas, ¿cierto?, las consignas que repiten personas que piensan como él permanentemente. Yo creo que por ahí va un poco la polémica, porque efectivamente yo creo que al sentido común de todos, acá hay una utilización política de una cuestión que es terrible, que es la pandemia. Entonces, cuando hay falta de responsabilidad a la hora, ¿cierto?, de que por hacer política y crecer en las encuestas y ganar una elección se pueda jugar con la vida de nuestros compatriotas, claramente es del todo reprochable. O sea, yo creo que todo en política tiene que tener un límite, y más cuando uno está, en este caso, no solamente poniendo la salud en riesgo, sino que la vida de nuestros compatriotas. Y yo creo que ahí él excedió absolutamente los márgenes, ¿cierto?, de lo irreprochable, de lo que uno esperaría, ¿cierto?, más de un candidato presidencial, y que, te insisto, está empeñado en su campaña, pero yo creo que este tipo de fórmulas son muy negativas, y yo creo que en todo caso a la mayoría de los chilenos le ha quedado bastante claro, por las recomendaciones bien variopintas de distintos especialistas, ¿cierto?, que no es una buena idea el suministrar por parte de, ¿cierto?, o que cada uno pueda ingerir este remedio, ¿cierto?, como tratamiento para el coronavirus. Doctor Basáez, ¿cuál es la opinión suya sobre este tema del medicamento que está aplicándose o está aplicándose en la comuna de Recoleta? Mira, los alcaldes tienen asesores médicos y asesores políticos, y aquí primó el asesor político claramente, porque desde el punto de vista médico, claramente un medicamento que está en proceso de experimentación, que no hay suficiente información científica para su uso seguro, simplemente no debiera haberse usado. Aquí la pregunta también es para el ISP, que autorizó el medicamento, y bajo qué condiciones hace esas autorizaciones y para qué. Pero aquí hay un problema transversal a todo el mundo, pero hay que criticarlo venga de donde venga, y de alguna manera se enlaza con el primer tema que estábamos conversando.
la parte profesional no puede estar supeditada a los actos políticos, menos en el uso de medicamentos que pudieran afectar con sus efectos secundarios a la población. Entonces, aquí claramente el poder político no puede sobrepasar al poder profesional. Y ese es un drama que tenemos, y como vemos es a nivel transversal. El problema de Francisco Álvarez es del gobierno, el problema de Jadwe es de la parte de la oposición. Entonces, este tema transversal hay que terminarlo, hay que ponerse serio y empezar a hacer las cosas como corresponde, porque detrás está, en este caso, la salud de la ciudadanía. Y no se puede permitir de ninguna manera que el objetivo político esté sobrepasando al objetivo, en este caso, de salud. Senador Piu. Mira, en una crisis sanitaria o en una pandemia, la máxima autoridad es la autoridad sanitaria, y eso es lo que define nuestro Estado de Derecho. Puede generar cuarentenas, bloquear el país, cerrar las fronteras, parar las economías. Entonces tenemos que eso entenderlo, y a los políticos no les gusta entender, no les gusta tener una autoridad técnica que le diga qué tiene que hacer. Y ahí viene ese conflicto entre la ciencia, la data, lo que se tiene que hacer, del político, del arte de lo posible, hasta dónde puedo llegar. Yo creo que aquí el alcalde Jadwe se equivocó y sobrepasó el límite de lo aceptable, y va a tener el reproche de toda la ciudadanía, porque ya las personas se han informado y han entendido que esto no es lo que se dice hacer. Entonces, ojo con los vendedores de humo confitado, que claro, es rico, agradable, pero que no generan resultados. Entonces, seamos serios y hagámoslo de forma responsable. Cuidemos a la población, usemos los tratamientos que están adecuados y concentrémonos ahora en lo más importante, que es la vacuna. Si la vacunación es lo que le va a permitir al país seguir funcionando y no estos remedios maravillosos que se creen que pueden seguir. Si se juega con las expectativas de las personas, todas las expectativas de ellas se van a ver enfrentadas a la realidad, y esa diferencia se llama frustración. Y lo que van a lograr es frustrarlo. Entonces, los políticos que salgan de los temas técnicos sanitarios y dejen que la autoridad sanitaria se exprese de la forma que lo tenga que hacer, les guste o no les guste, Rodrigo. Ok. Abogado Mundaca. Este problema de los medicamentos y las personalidades autoritarias son una cosa recurrente, porque el señor Trump también le dio por negar la gravedad de la enfermedad y dijo que había que ponerse cloroquina o algo por el estilo. Bolsonaro también dijo que esta era una enfermedad para gente valiente y que el mundo gay, ¿no es cierto?, no soportaba esto. Bueno, en fin, una serie de cosas raras. López Obrador en México también negó la validez de la pandemia, ¿no es verdad? Y le bajó el nivel hasta que le dio a él el virus. Así que esto de aparecer con medicamentos, en fin, milagroso, es una tentación muy propia de las personalidades autoritarias. Y yo tengo la impresión de que el alcalde Jadwe es una personalidad autoritaria. Y como personalidad autoritaria, bueno, él va a creerse poseedor de toda la verdad, y por lo tanto va a imponerle a la gente que quiera creerle, a los pocos que pueden creerle, ¿no es verdad?, de que ese medicamento efectivamente sirve para el coronavirus. Yo no sé, en verdad, doctor Basáez, si este medicamento habrá sido admitido por el ISP, ¿para qué fines? Porque también puede ser para fines veterinarios, ¿no es cierto? No sabemos tampoco por qué fue aprobado, no sabemos cuál es el uso que se le permite, ¿no es verdad? Entonces, si fue para evacuar lombrices del estómago, no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, hay que ser muy serio en ese tema. Las personalidades autoritarias le hacen muy mal a la gente. Hay que tener mucho cuidado. Ya tuvimos un ministro de salud que se llamaba Mañalich, que era una personalidad autoritaria y que tuvo este país al borde del desastre. Entonces, ni a Mañalich, ni a Jadwe, ni a Trump, ni a Bolsonaro, ni a López Obrador. No me gustan las personalidades autoritarias. Ok, muchas gracias, abogado Mundaca, senador Piu, diputada Flores, doctor Basáez. Tenemos que ir a una pausa en el Cita Regional. La pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta grabación. Estamos en el Cita Regional, aquí en Quinta Visión. Usted nos ve desde San Antonio hasta los Andes, pasando por todas las provincias y por comunas nuevas que nos están viendo como Quintero y Casablanca. Para mí es un gusto estar hoy día con Camila Flores, Matías Mundaca, Kenneth Piu y el doctor Luis Basáez.
Vamos a la segunda parte de este programa. Yo quiero que conversemos y avancemos en un tema que no es, que es cambiar totalmente terminemos con el tema de la salud primero, el tema de la vacunación, que puede tener efectos bastante raros en la gente cuando se vacuna, espero que no, pero y entremos también después en otro tema que les quiero plantear, que me pareció gravísimo, este tema de cómo avanza el tema de los inmigrantes, un tema que ya está tomando ribetes escandalosos. Quiero partir con usted, diputada Flores. La verdad, Rodrigo, es que es súper complicada la situación que estábamos viviendo. Yo en esto he sido muy crítica del gobierno, creo que al gobierno le ha faltado realmente control en esta situación, porque no podemos permitir el ingreso de inmigrantes ilegales que ingresan pero de una manera incontrolable en el norte de nuestro país, no solamente en Colchane, a propósito de lo que hemos visto, donde incluso estos inmigrantes, ¿cierto?, ingresan y toman posesión de las casas de nuestros compatriotas, de sus cosas, de sus enseres. Ayer veíamos, quizás vieron ustedes también algunos reportajes en las noticias de los canales nacionales, y es un drama tremendo. Por supuesto que uno comprende la situación humanitaria que existe detrás, porque la mayoría de estas personas son venezolanas que vienen huyendo, ¿cierto?, del régimen de Maduro y que vienen por una situación de necesidad, porque pasan hambre, porque necesitan medicación, en fin, por tantas cosas. Pero nuestro país no tiene la capacidad de asimilar la cantidad de inmigrantes que están ingresando permanentemente en Colchane, en Iquique y en otros pasos, ¿cierto?, que no son habilitados, que son pasos clandestinos. Entonces yo he sido muy crítica del gobierno porque creo que acá tienen la facultad, y más ahora a propósito de la modificación del decreto 265, tomado de razón el día de ayer por la Contraloría para que nuestras Fuerzas Armadas apoyen la labor en el control, ¿cierto?, de nuestras fronteras. Pero yo me pregunto, espero que realmente lo que se le va a mandatar por parte de la autoridad política, que es el ministro del Interior, realmente sea algo efectivo y no que sea solamente una cosa ornamental modificar un decreto para que después en el fondo tenerlos ahí parados y no puedan hacer nada. Yo espero que efectivamente esa modificación sirva y que las Fuerzas Armadas sí puedan actuar en compañía, por supuesto, de las policías, porque si vamos a permitir que el gobierno, que el terrorismo que tenemos en la Araucanía y el control incontrolable de inmigrantes en el norte, o sea, realmente es una situación compleja. Ahora, lo que sí debo decir es que esto se viene instalando en nuestro país de hace muchísimo tiempo. Pensemos, Rodrigo, yo tuve un debate el día de hoy con Heraldo Muñoz y yo le decía que, bueno, bastante cara de palo él de venir a criticar al gobierno, porque precisamente el año 2017 ingresaron con visa de turismo a nuestro país 130.000 extranjeros haitianos. 130.000 solo el año 2017. Entre el año 2018, Rodrigo, y el primer semestre del año 2019, ingresaron 300.000 venezolanos a Chile, todos con visa de turismo. O sea, todo esto avalado y permitido por el gobierno de la presidenta Bachelet, donde claramente estas personas no venían a turistear, sino venían a pasear. Estas personas venían a nuestro país a quedarse. ¿Y en qué condiciones se habrán quedado esas personas? ¿Cómo estarán viviendo? ¿Dónde estarán viviendo? ¿Tendrán, no sé, una cédula de identidad para saber quiénes son, para conocer cuáles son sus dramas? No tenemos idea, porque efectivamente abrieron las puertas de nuestro país de par en par. Evidentemente, esta situación de inmigración ilegal igualmente es reprochable y aquí el gobierno no está haciendo bien su pega, pero tenemos que reconocer que este tema ha partido con anticipación y no solamente ahora. Ok, sobre este tema a mí me preocupa enormemente porque el asilo contra la opresión, por un lado, lo que significa en muchos lados, lo que ser hijo de inmigrantes, yo soy nieto de inmigrantes españoles. Mi abuelo llegó a Chile en 1898. Creo que no sé, pero el tema es delicado. Doctor Basáez. Mira, esto es un desastre humanitario general que está llegando a una etapa cúlmine como la que estamos viendo. Aquí claramente el desarrollo económico ha superado el desarrollo del ser humano. Porque estas personas tuvieron un problema en su país de origen, están buscando nuevos destinos, y este buscar de nuevos destinos es atosigante para ellos y por eso lo hacen en cualquier condición posible.
Y por lo tanto, no solamente el problema está en nuestro país, en donde no hay una ley de migración claramente establecida para poder diferenciar aquellos que son un aporte para el país de aquellos que no. Pero lo que uno ve en este minuto es el drama que sufren estas personas que son seres humanos tal y cual como nosotros. Y fundamentalmente los niños que están pasando penurias tremendas. Y en esto uno debiera llegar, primero, a ayudar. Segundo, ordenar. Y tercero, generar una ley que resuelva estos problemas. Porque claramente en el ámbito nuestro hubo muchos colegas que llegaron de países extranjeros buscando nuevos destinos, que cubrieron el déficit médico que había en la atención primaria, porque los médicos chilenos no querían ir a trabajar a la atención primaria, pero también hay que reconocer que hay algunos de ellos que son muy buenos profesionales, pero otros no, porque parece que se consiguieron el certificado y no tienen la preparación debida. Y por lo tanto tiene que haber de alguna manera algún filtro. Uno, que sea útil para el país, y dos, mirado desde el aspecto humanitario. Pero yo creo que la situación de Colchane lo que está llamando es a recuperar la solidaridad entre las personas y empezar a preocuparnos efectivamente del desarrollo humano. Por supuesto que tiene que haber desarrollo económico, pero tienen que estar las dos mancomunadas. No puede haber desarrollo económico, felicidad para los países mientras tengamos niños sufriendo hambre, sufriendo penuria, y no solamente de los migrantes. En nuestro país hay muchos chilenos que también están sufriendo lo mismo. Y por lo tanto, esto es un desastre humanitario que tiene que llamar a las autoridades a cambiar el foco y hacer más mancomunado el desarrollo económico con el desarrollo de las personas. Senador Piu. Mira, Rodrigo, para entender esto en profundidad tenemos que ver qué significa para una persona inmigrar, vale decir, ir a buscar mejores expectativas, a ser desplazado, o sea, a no poder quedarse en el país. Y este es el problema que estamos enfrentando, si lo comparamos en el mundo, es lo que le pasó a Siria, una guerra civil, en donde salieron 7 millones de personas, generaron un impacto en Turquía y en Europa gigantesco. Bueno, Venezuela va a sobrepasar los 8 millones de personas desplazadas. Entonces tenemos un problema en la región gigantesco que tenemos que enfrentar. Pero de ahí vienen las políticas migratorias a los países. Fíjate, un país próspero, abierto, que tiene poca gente y que necesita es Canadá. Canadá queda mucho más cerca, está en el hemisferio norte junto con Venezuela, pero Canadá tiene políticas reguladas, o sea, uno tiene que aplicar, tiene que tener exámenes médicos, tiene que cumplir ciertos requisitos y puede ingresar. Pero ¿qué ocurre? La gente ha decidido venirse al hemisferio sur, cruzar todos estos países para llegar a Chile. ¿Por qué? Porque efectivamente ven que aquí es mucho más fácil ingresar y que también el país tiene condiciones económicas. Entonces, esto tenemos que regularlo. Para eso, yo confío mucho en las formas en que las autoridades locales pueden enfrentar el tema. La primera, el nuevo comandante conjunto, que viene de Valparaíso, el vicealmirante Jerko Marsic, que fue comandante en jefe de la primera zona naval, y ahora él se acaba de recibir y va a ser el comandante conjunto del norte. Porque esta crisis es una crisis humanitaria gigantesca que hay que saber enfrentarla. Y probablemente vamos a tener que partir con los puentes aéreos para devolver a las personas a sus países de origen, donde pueden estar mejor, con la asistencia de sus redes familiares. La gente que inmigra viene sin redes familiares. Hacernos cargo, obviamente, de aquellos que sí ya tienen red de apoyo local, pero hay muchos que aquí no van a poder encontrar nada, más aún en un país en que está sufriendo una crisis económica grande. Por lo tanto, ¿dónde voy? En esta ley que tenemos ahora, que va a permitir regular, que lo más importante, ordenar, pero también controlar. Y el control tiene que ser efectivo. Si ese control fronterizo no se ejerce, la gente finalmente va a generar cosas que son indebidas. Y ahí es donde tiene que actuar el Estado de Derecho, y tal como lo explicó Camila, con el nuevo decreto facultando a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar en la frontera. No queremos que actúen en otro lugar, en la frontera. Eso es lo nuevo que va a partir y por eso yo espero un cambio y con esta nueva autoridad que estuve conversando con ella, incluso la senadora Luce Bensperger, que es la senadora de la región donde están siendo afectados mayoritariamente, fue anteriormente intendenta, o sea, conoce perfectamente los mecanismos y ella está en terreno ahora trabajando para lograr que esto se controle mejor, Rodrigo. Abogado Mundaca. Bueno, mira, yo pienso derechamente que esto no es un problema de leyes más o leyes menos, es un problema de relaciones internacionales. Nuestro país es un país que se caracteriza por estar aislado con sus vecinos. El problema del manejo de las migraciones es un problema internacional. Se deben crear, digamos, suficientes incentivos y políticas para evitar que haya una inmigración, digamos, indeseada.
No creo que la solución sea poner militares en la frontera. ¿Qué van a hacer los militares? ¿Le van a disparar a los inmigrantes? ¿Eso es lo que pretendemos? Los vamos a tomar en camiones militares, los vamos a meter en un campo de concentración y luego los vamos a subir en un avión y los vamos a devolver a su país donde arrancaron. Este es un problema que no tiene esa perspectiva. Sí, la gente que viene de Venezuela viene originalmente por un problema que existe en Venezuela, pero viene porque está siendo atraída por crimen organizado. No es posible que el Estado chileno no pueda tener cooperación internacional con los países de tránsito para evitar que estas redes de tráfico de personas, que es un delito transnacional, ¿no es verdad?, no sea perseguido en esos países. Le hemos pedido a Brasil hacer algo, le hemos pedido a Paraguay hacer algo. Tenemos buenas relaciones con Bolivia como para pedirles que actúen sobre estas redes, que los investiguen, que los aprendan, los sometan a proceso y los condenen. No, pues, porque tenemos unas relaciones internacionales pequeñas. Entonces, esto de venir a decir ahora que en el gobierno de la Bachelet entraron 130.000 haitianos, ¿no es verdad?, y no fijarse en el discursito que hizo el señor Piñera en Cúcuta, ¿no es verdad?, invitando a los venezolanos a emigrar de ese país por la dictadura de Maduro, también pasó su cuenta, pues. Entonces, este no es un problema militar, ni tampoco es un problema exclusivamente económico, ni tampoco es un problema, digamos, de control migratorio. Efectivamente, la ley es una ley de la década del 80 y es muy laxa para permitir la entrada de turistas y por lo tanto, ahí se aprovecharon estas redes internacionales para introducir gente a Chile, pagada, por supuesto. Entonces, esto es producto de la típica improvisación de los chilenos, el típico aislamiento que tenemos como país, la falta de relaciones internacionales apropiadas, la falta de iniciativa de nuestras autoridades policiales y del Ministerio Público de investigar transnacionalmente estos delitos, ¿no es verdad? Porque esta gente que ingresa, digamos, caminando por Colchane, no vienen solos, vienen acompañados. En cada país hay un coyote, ¿no es verdad?, que los conduce a través del país y los trae hacia Chile. Este es un problema criminal. Y este es un problema que no se soluciona poniendo militares en la frontera, se soluciona de otras maneras, de manera política. Ok. Diputada Flores, ¿quiere continuar con esto o quiere que en la última parte de su intervención referirse a los alcances de la vacunación que hemos tenido, que salvando las debidas proporciones ha sido realmente notable la forma como se estamos enfrentando la vacunación en Chile, digamos, sacándole cualquier epíteto político? Camila Flores. Rodrigo, voy a tratar de cerrar lo anterior, que creo que es muy importante. Bueno, si nosotros tenemos hoy día una normativa del año 1975, es porque la actual norma, que debiera estar ya rigiendo en nuestro país, fue llevada por el Frente Amplio al Tribunal Constitucional, donde pretenden eliminar una serie de normas, incluso una, Rodrigo, yo no la puedo entender, que es el artículo 131 en su primer inciso. ¿Y qué es lo que señala ese artículo? Da la facultad a la autoridad para que todos aquellos criminales que hayan cometido delitos tan graves como un homicidio o como el tráfico de drogas sean deportadas, expulsadas inmediatamente una vez condenadas a sus países de origen. ¿Y qué es lo que quiere el Frente Amplio? Que eso se elimine, por Rodrigo, para que una vez, aun cuando ya teniendo esa condena, tengamos que hacer todo el procedimiento administrativo de nuevo y todo el procedimiento judicial de nuevo y recién ahí expulsarlo al país del cual viene este criminal, que no está cometiendo cualquier tipo de delito en nuestro país. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿estamos realmente cuidando a nuestros compatriotas? Cuando nuestra gente tiene necesidades, nuestra gente está en pobreza, cuando nuestra gente la está pasando mal por la violencia que vivimos tanto en octubre y en la pandemia que hemos vivido estos últimos años, por favor, la caridad empieza por casa. Y eso hay que tenerlo súper claro. Uno entiende el drama que viven estas personas, pero lo que hay que hacerse cargo de que esto se solucione en sus países, porque nuestro país no tiene la capacidad de asimilar la cantidad de inmigrantes que están ingresando todos los días de manera ilegal a Chile. Y eso hay que decirlo muy claro. Yo también coincido en el que hay que coordinar una acción internacional, porque todas estas personas pasan por otras fronteras. ¿Qué está haciendo Bolivia, particularmente Bolivia, frente a este tema? Y yo creo que ahí efectivamente falta una coordinación por parte de los gobiernos. Dicho eso, Rodrigo, y pasando a algunas cosas que son más positivas, y yo coincido contigo de que ha sido bastante más positivo este proceso de vacunación.
Y te digo, yo creo que ha sido una muestra de esperanza, alegría, especialmente en nuestros adultos mayores. Yo he tenido la posibilidad de estar en algunas casas de ellos cuando han estado vacunándolos, especialmente a los que ya tienen más avanzada edad. Estuve con una abuelita de 104 años el otro día en Zapallar, Rodrigo, pero estaba perfecta. Yo te digo, ojalá uno llegara a esa edad así. Y la verdad es que es emocionante cuando ellos te dicen, oye, por fin, porque he estado encerrada, casi un año encerrada, no puedo salir, van a poder venir mis bisnietos a visitarme, en fin, pucha, qué bueno. Yo me saco en este sentido el sombrero con el gobierno. Somos el único país que partió con este tema, que adquirió vacunas, en fin, y que realmente creo que ha sido muy positivo, y hacer el llamado a todos nuestros compatriotas a vacunarse, respetando el calendario y hacerlo masivamente. Doctor Basáez. Mira, sí, yo también tengo que decir que el gobierno en este caso acertó plenamente porque tiene la vacuna y además tiene un convenio para asegurar vacuna por algunos años más, que es la herramienta fundamental para manejar una pandemia. Pero aquí la pega, y hay que decirlo así, la pega la va a hacer la atención primaria y el ordenamiento y la responsabilidad de las personas, porque si no llegamos a vacunar el 80% de la población, también los resultados no van a ser tan espectaculares como uno quisiera. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos visto, nosotros lo vemos desde nuestra comuna, nosotros tenemos 17.000 personas más o menos que vacunar, y por ende teníamos 72 horas para ordenarnos, porque fue muy cortito el tiempo para preparar los equipos, y hay un elemento importante que hacía distinta la vacuna, que es los 30 minutos posterior a la inoculación. Y eso cambiaba todo la manera de trabajar. Y por eso que en la comuna se decidió trabajar con los establecimientos educacionales, triplicamos los puntos de vacunación con aquello. No optamos por la página web porque se podía caer con 16.000 personas tratando de entrar, o un call center porque también se iba a colapsar la vía telefónica, y se dejó a demanda espontánea y ha sido bastante ordenado en ese sentido, fluido, no han habido aglomeraciones, y además dejamos los mismos lugares de vacunación para la segunda dosis. Así que yo creo que ha sido un trabajo muy rápido, donde los equipos han tenido que rápidamente organizarse, cada uno en su realidad local, y por Una lo pregunta. tanto hay que felicitarlos a todos. Una pregunta. ¿Esto de demanda espontánea significa que no hay calendario? O sea, cualquiera que tenga más de 70, 71 años va en cualquier instante, o simplemente se han respetado los días. Mira, lo que pasa es que cuando tienes poco tiempo, empiezan a ocurrir una serie de cosas que tú no tienes previamente fijadas, y entonces ahí hay que aplicar el criterio, y ahí es donde se forman los problemas. Entonces aquí hay un objetivo claro en estos 8 días: vacunar a las personas mayores de 70 años. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, independiente del calendario. Entonces, cuando llega un matrimonio compuesto por un hombre de 90 años y una dama de 75, hay que vacunarlos los dos al tiro, porque vamos a estar esperando y haciendo ir a la gente más veces. Entonces, esta flexibilidad y este criterio de repente no es tan uniforme, y por eso ocurren problemas en unas comunas y otras no. El objetivo es uno: sobre mayores de 70 años, 80% de la población ojalá vacunada, para que sea exitosa nuestra campaña. Y reitero los esfuerzos a cada uno de los trabajadores, porque aquí uno aparece en pantalla, pero el que está haciendo la pega es la enfermera, el técnico, el TENS, el funcionario municipal, la gobernación. Entonces, a ellos son los que hay que felicitar y agradecerle este tremendo esfuerzo que como Estado se ha hecho y se va a hacer en estos días. Senador Piu. Muchas gracias. Lo primero, quizás terminar el tema que partió Matías. Yo concuerdo con él que no hay delito más deleznable que el tráfico de personas. Y efectivamente le dio en el punto. Ese es lo que tenemos que combatir: el delito, el tráfico de personas, usando pasos fronterizos, algunos ni siquiera conocidos, que se junta con otro delito, el narcotráfico. Van los dos juntos de la mano, y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Y por eso el país tiene que usar todos los medios disponibles, no solo las policías, cuando es necesario también las Fuerzas Armadas. Y no hay que tener temor. Existen los reglamentos y está todo debidamente resguardado con los controles. Y eso va a funcionar bien, y lo van a hacer con todas las garantías que se merecen.
Entonces, hacer un reconocimiento primero a aquellas personas que van a cumplir ese trabajo, y curiosamente la gente de las localidades, Aymara y otros, me tocó muchos años servir en el norte, lo conozco, valoran la presencia de los militares en las sequías, cuando les llevan pasto, cuando cuidan las fronteras, cuando sacan el delito del narcotráfico y ahora el tráfico de personas. O sea, no mirarlo con algo raro, sino que al contrario, una forma de construirlo. Con respecto a las vacunas, yo creo que no fuimos tan preparados como debiéramos haber sido. Y solamente las estadísticas, el primer día cuando parte la vacuna, la región del Maule tenía casi el doble de puntos de vacunación que la región de Valparaíso. Y el Maule es bastante más pequeña. Entonces, aquí viene el tema que acaba de tocar el doctor Basadre, la atención primaria de salud. Nosotros tenemos que desarrollarla en plenitud. Y si el 80% que lo resuelve la atención primaria de salud se hace bien, podríamos efectivamente tener un mejor sistema sanitario regional. Y ahí tenemos que poner los esfuerzos. Este desafío de la vacunación nos va a permitir comprobarlo. Felicitar a la gente que lo está haciendo. A mí me tocó estudiar gestión de instituciones de salud, ser director de un hospital y también dirigir centro de atención primaria de salud. Por eso conozco el trabajo y sé el valor que tienen. Y ahí invitar a todos a que vayan y concurran. ¿Por qué? Porque hay movimiento de gente antivacuna que trata también de usar las redes y poner este fake news de que esto tiene problemas. No, aquí la única manera es usar la ciencia, el conocimiento. Ya las revistas médicas especializadas, inclusive de Lancet, han dicho que es totalmente confiable la vacuna Sinovac, pues también. Algunos decían, no, pues si es China, no tiene ningún problema. O sea, invitarlos a vacunarse lo antes posible. Yo creo que ese es nuestro desafío y en donde tenemos que comprometernos todos ahora, Rodrigo. Abogado Mundaca. Bueno, esperando que, como dije la semana pasada, nadie meta la pata o haga algo que no debe hacer, ¿no es verdad? También confío en que la organización que se ha hecho, ahora sí, realmente se ha tomado en consideración la salud primaria, cuestión que no se hizo en los primeros momentos de la pandemia y es probablemente uno de los causales por los cuales se expandirá tanto la pandemia. Ahora sí se está ocupando la red primaria de salud y en algunos lugares como en Quilpué, efectivamente se ha optado por utilizar más centros de vacunación, utilizando efectivamente los establecimientos educacionales. Eso claramente demuestra una inteligencia emocional en términos de saber que va a haber mucha demanda de la gente que está en el rango etario para poder vacunarse y por lo tanto indudablemente hay que facilitar el acceso y facilitar también el reposo de las personas porque se recomienda que haya una observación de 30 minutos aproximadamente después de ser inoculados. A algunos le puede pasar algo en esos 30 minutos, pero la gran mayoría de la gente se comporta normalmente. De manera tal que yo tengo la esperanza de que si no hay ningún problema, si se organiza debidamente la vacunación, si tenemos efectivamente la disponibilidad de las vacunas y el personal correspondiente para ponerlas, entonces el asunto va a resultar bien. Si comprometemos no solo al Ministerio de Salud, sino que a la red hospitalaria y a la red de salud primaria, indudablemente que la cosa va a salir mejor. Y efectivamente es probable que podamos cumplir, ¿no es verdad?, las metas de vacunación de aquí a marzo, de tener 5 millones de personas vacunadas. Entonces, la invitación es que no crean en las noticias falsas, no crean en los antivacunas, no crean que la gente se le va a caer el pelo porque se vacuna, no es verdad, porque hay sujetos real. El otro día conversé personalmente, usted no me va a creer, con un sujeto educado, y me dijo que por favor cuando me vacunara, todavía no me toca, revisara la aguja, porque traía un chip que iba a ser instalado en el cuerpo humano para hacer seguimiento de las cosas que íbamos a hacer. Esto es una cosa increíble. Y era un tipo educado. Era un tipo educado. Hay que tener cuidado en esto, aparentemente, porque puede pasar cualquier cosa, digamos, hay que tener cuidado. Que minuto final, muchas gracias a cada uno de ustedes. Camila Flores. No, Rodrigo, yo solamente reafirmar en lo que hablábamos al inicio del programa, que tiene que ver con la ayuda a nuestros agricultores, particularmente a los frutícolas, ¿cierto?, de nuestra región. Somos la segunda región del país que más exportamos frutas al extranjero, por lo tanto, pucha que es necesario tener ayuda para ellos, que las pérdidas fueron tan terribles, Rodrigo, esto del calentamiento global, el cambio climático, realmente está dejando la escoba, porque
pedimos agua, pero por otro lado daña a determinadas actividades, en fin. Así es que estoy súper contenta porque además aquí tenemos el apoyo del senador Kenneth Pugh para buscar los mecanismos para poder ir apoyando en este tipo de situaciones. Tengo el apoyo del Ceremi Agricultura, del director regional de Corfo, Juan Fernando Acuña, en fin, de tantas personas que vamos a juntar nuestras voluntades para ayudar, ¿cierto?, a todos aquellos afectados, particularmente en la zona de la Concagua. Muchas gracias. Doctor Basáez. 3 cosas rapiditas. Primero, Matías tiene experiencia en chip porque se lo colocó la señora hace bastante tiempo y lo tiene bien controlado. 2, hemos vacunado más de 3.000 personas en Quilpué y no hemos tenido ningún efecto secundario, así que tranquilidad a la población, no hay ningún problema, vayan a vacunarse, que necesitamos que el 80% de las personas se vacune. Y tercero, apoyar absolutamente al senador Kenneth en el Fondo Regional de Emergencia, es decir, gestión de riesgo en la región. Gracias. Senador Pugh. Muchas gracias, Rodrigo. Agradecerle la oportunidad de estar juntos, reunidos, y el mensaje a aquellos que lo están pasando mal. Primero, los agricultores, especialmente los pequeños, porque una lluvia en este periodo, si bien queremos agua, le hace muy mal, especialmente a la uva de mesa. La uva de mesa, muy poca gente sabe, es uno de los cultivos más importantes de exportación que tenemos. Entonces, no solo son los vinos, sino que la uva de mesa. Y para eso, recursos regionales que puedan llegar directo y no andar mendigando en Santiago. Lo segundo, invitarlos a vacunarse a todos. Tenemos que cumplir la meta, ser los primeros en llegar al 100% de nuestra población objetivo vacunada. Y lo tercero, que viene, que es muy importante, cuidar las elecciones que vamos a tener, evitando que toda esta gente totalitaria que quiere imponerse, que quiere decir que ellos son los que tienen la verdad, no dejen al resto la expresión. No queremos totalitarismo y por eso queremos apoyar a la gente que quiere la democracia y vaya a votar en forma abierta y tranquila. Muchas gracias, senador Pugh. Abogado Mundaca. Yo voy a insistir con el tema de las vacunas y el tema del autocuidado, porque objetivamente, por mucho que tengamos la vacuna a la vuelta de la esquina, nos podemos contagiar y en definitiva no podemos vacunarnos. Las medidas, claramente, mientras no haya estudios más serios y más amplios del efecto de la inmunidad de las vacunas, naturalmente vamos a tener que seguir manteniendo, probablemente no tanto las medidas de aislamiento, pero sí las de distancia, cuidado personal, uso de mascarillas y de alcohol y lavarse las manos por mucho tiempo más. De manera que la gente no tenga esa sensación de falsa seguridad, porque aún vacunándose claramente puede contagiar el virus. Entonces, preocupémonos de las personas que están al lado nuestro, podemos estar vacunados, pero podemos eventualmente contagiarnos, de manera que mantengamos el cuidado, las medidas de alerta de atención y seamos obedientes y vayamos a vacunarnos cuando nos corresponda. Muchas gracias, abogado Mundaca, diputada Flores, doctor Basáez, senador Pugh. Y a usted que nos está mirando, usted que comparte con nosotros en día a día y este fin de semana con nuestros programas de conversión, le agradecemos haber estado con nosotros en Cita Regional. Que estén ustedes muy bien.